Hola a todo el mundo, soy Diego, soy un autor mexicano. Les vengo en poca definición y con mucha opinión a contarles una historia. Hoy les voy a contar sobre la guerra civil de Marvel, Marvel's Civil War. Ya he hablado de 3 eventos increíblemente importantes en DC, la trilogía de las crisis, y hoy quiero hablar de 3 eventos sumamente importantes en la historia de Marvel. No hoy. Entre estos siguientes videos voy a hablar de estos 3. Estos van a ser Civil War, va a ser House of M y va a ser Secret Invasion. Estos 3 eventos cambiaron la trayectoria de Marvel, sobre todo Civil War, ya que encapsulan cómo Marvel aborda sus mega eventos. DC, cuando hace un evento, se enfoca en cambiar al universo, en cambiar la estructura o nuestro entendimiento de cómo funciona el multiverso de DC, la creación de las 52 tierras, la eliminación de todo un multiverso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en sí, el status quo, por más que aparentemente cambie, se queda estático. Es decir, Superman siempre va a ser Superman, Wonder Woman siempre va a ser Wonder Woman, Batman siempre va a ser Batman. Siempre va a haber elementos inmutables. Batman siempre se va a convertir en el caballero de la noche, Superman siempre va a ser el campeón de los oprimidos, Wonder Woman siempre va a ser la guerrera por la libertad, la compasión y todo eso. Arthur Curry siempre va a ser Aquaman, siempre va a ser el líder, el rey. Martian Manhunter siempre va a ser la sabiduría o la filosofía del equipo. Flash siempre va a ser el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Marvel no. Muchos de los personajes de Marvel fueron creados en respuesta a personajes de DC, a una presentación más normal, una presentación más humana. O vamos a ser sinceros, X es Y personaje, pero tiene sexo. Sus eventos son diferentes. Sus eventos siempre se enfocan en cambiar el status quo de los héroes, en cómo están parados ante la sociedad, ante el mundo. No cambian el mundo en sí, sino cambian las situaciones dentro del mundo para que los personajes no estén en la misma zona. Por eso los Avengers tienen un roster siempre rotante, por eso de repente T'Challa es el rey de Wakanda y luego es el rey de la noche y luego está exiliado. Wolverine de repente es más Avenger que X-Men, de repente es más X-Men que Avenger. Peter Parker de repente está casado, de repente ya no. Estos eventos, aunque sí están atados a una decisión editorial, realmente se presta al enfoque de Marvel. Lo cual es irónico porque su enfoque más realista en un inicio pues se ha perdido. Y vamos a ser sinceros, las mejores narrativas de Marvel siempre están en Asgard o con los mutantes. DC irónicamente se ha vuelto en ciertos aspectos más realista que Marvel, pero a estas alturas son igual de realistas, igual de fantasiosos ambas compañías. Y el enfoque que Marvel le da a sus eventos se puede encapsular perfectamente en posiblemente el evento moderno o el evento que más ha cambiado la estructura del status quo de Marvel, que es la guerra civil. Tan lo cambió que pues los efectos de la guerra civil no terminaron sino hasta Fear Itself, hasta Siege, y hasta hubo una secuela, Guerra Civil 2, y los efectos que no fueron tan largos pues también se siguen sintiendo. Así de importante es Guerra Civil. Voy a decir de antemano, no me gusta Guerra Civil. De los eventos de Marvel, los que más me gustan son House of M, Days of Future Past, World War Hulk. Y de los modernos, me gustó mucho el inicio de Judgment Day y Blood Hunt. Tenía muy buenas ideas. Siento que metieron mucho a Doctor Doom como una amenaza que realmente... el giro que al final le dieron a Doctor Doom, aunque yo tengo mis problemas con esta interpretación de Doctor Doom, pero son problemas muy personales.
Spoilers, a mí se me hace más interesante Doom cuando es un genio infantil que es tan bueno para nada a pesar de ser brillante que siempre es detenido. Se me hace más interesante ese Doom que soy el más chingón de los chingones y soy el mejor villano y soy el gran enemigo de Marvel. No sé, se me hace que pierde un poco Doom. E irónicamente es cuando más gana en cuanto a poder. Pero en fin, Guerra Civil. Guerra Civil como evento salió en el 2006. 2006-2007. Las consecuencias de Guerra Civil se verían terminando hasta... Pues... Básicamente... 2010. El status quo cambiaría del acto de registro superhumano. Pero, aunque no me gusta Guerra Civil, no le voy a quitar que tiene muy buenas ideas. Ataca temas del alcance gubernamental, de espionaje, hace las preguntas de qué es más importante en una sociedad con superhéroes, la libertad o la seguridad, qué tan estrechos están uno de otros, qué tanto los vigilantes o los superiores deberían de estar de rendirles cuentas al gobierno o no. Son muy buenas ideas. El problema es que el incidente o la situación que propicia todo eso hace que los personajes empiecen a actuar de maneras muy estúpidas. Spider-Man, Iron Man sobre todo, Mr. Fantastic. Bueno, Yellow Jacket tiene una excusa que veremos en Secret Invasion. Hasta el propio Capitán América también actúa de momentos muy, oh Dios mío, que estoy esto no es, pues no es. Ahora. Ese cómo lo puedo, poner de manera concreta. Civil War es una obra que realmente lleva planeándose, o más bien es la conclusión de varias historias. Es la conclusión que inició con Avengers Disassembled y Secret War, que me gustaría hablar de ella una vez que terminemos con la segunda tanda de videos sobre DC. Avengers Disassembled, Secret War, House of M y Decimation. Es la conclusión de cómo el propio comentario que luego haría Crisis Infinitas, de que las historias se están volviendo más oscuras, que los personajes están actuando de manera ilógica a como eran originalmente, a la violencia y la oscuridad cada vez más creciente en las historias, es la misma plática, pero en lugar de ser el texto, o sea, ese tema ser el texto del que se está hablando, lo que hace Civil War lo lleva a una conclusión lógica, que es presentar un conflicto de moralidad muy gris ante los superhéroes y que cada superhéroe, por las decisiones que está tomando, por cómo el mundo está más oscuro, por cómo los personajes han evolucionado, tomen decisiones de diferentes bandos. Aunque no me gusta Civil War, me gusta mucho la intención detrás de Civil War, por eso quiero hablar de eso. Se me hace una de las historias con más potencial que pudo haber tenido Marvel, pero que la ejecución, especialmente a partir de la mitad, empezó a ser muy... ¿Por qué? Porque no sé a quién se le ocurrió de que Civil War tenía que tener un villano, tenía que hacer que ambos bandos estuvieran igual de mal o igual de bien. Y al hacer eso, convirtieron a Tony Stark en un villano, al Capitán América básicamente en un Punisher que no mata tanto, y a Spider-Man en alguien pues que toma decisiones muy bueno, exageraron el aspecto de que Peter Parker es su propio peor enemigo. Pero entonces, ¿cómo llegamos a Civil War? ¿Qué pasa en Civil War? ¿Cuál es el efecto? ¿Y por qué yo siento que falla? Civil War
eh, se predicaba de que la imagen de los superhéroes como vigilantes en Estados Unidos está precaria. Si fuera una pelea de gladiadores, el pulgar estaría o arriba o abajo. Y ahorita está en medio, es cuando antes estaba muy arriba. Los dos eventos que vienen antes son Secret War y Avengers Disassemble. En el primero, Nick Fury agarra a Wolverine, Capitán América, Spider-Man, Daredevil, Luke Cage y otro personaje que es Quake o Daisy Duke, y los lleva a una misión sin jurisdicción a Latveria. Latveria es el país que Doctor Doom es el tirano de. Y matan a un... Es básicamente un golpe de la CIA de asesinato. Básicamente eso es de lo que está mostrando Secret War, como el gobierno estadounidense, una fuerza que no le rinde respuestas al pueblo, como lo es SHIELD, podría utilizar a héroes como un Strike Force y más asesinar a alguien. La mayoría de los héroes está tan horroroso por eso, y por la mayoría me refiero a que solo Daisy Duke no está que solo Daisy Duke es la única que estuvo de acuerdo con esto, junto con Maria Hill, bueno, y Nick Fury, que les terminan lavando el cerebro a todos los héroes y hacen que se les olvide eso. Que básicamente hicieron un golpe en una tierra foránea y intentaron asesinar a alguien. Obviamente esto tuvo repercusiones a la que intentaron asesinar, cuyo nombre es la primer ministra latveriana Lucia Bombardas. Por ese momento Doctor Doom estaba atrapado en el infierno. Le pasa ocasionalmente. En Marvel estar atrapado en el infierno es como en DC. Este... tener una visita a Apocalipsis sucede más de lo que debería. Y cuando esta Bardas regresa y ataca a los Estados Unidos y los héroes se dan cuenta de lo que pasó, pues se rompe toda relación con SHIELD y con Nick Fury. Nick Fury desaparece y la nueva directora de SHIELD, que va a ser muy importante para Guerra Civil, es Maria Hill. Por el otro lado, también está sucediendo Avengers Disassemble, que es de repente los Avengers empiezan a ponerse empiezan a suceder cosas que hace que los Vengadores estén en situaciones pues precarias. Una de ellas es que Thor se tiene que sacrificar para eliminar el ciclo del Ragnarok, es de donde sale el rey de las runas Thor, la versión más poderosa de Thor, y elimina el ciclo de Ragnarok, pero también elimina a los Asgardianos. Más esta tensión existe, pues hay problemas en las Naciones Unidas, los Vengadores empiezan a hacer el ridículo, Tony empieza a actuar borracho aunque no ha tomado una gota de alcohol por años, tanto dentro del universo de Marvel como fuera. Hay un ataque en donde Hawkeye, sus flechas explotan y él se muere. El Capitán América y la Bruja Escarlata rompen sus relaciones porque para los que no sepan, la Bruja Escarlata y el Capitán América tenían unos que veres, y todo resulta que es el quiebre mental de Wanda. Es Wanda teniendo un colapso nervioso y sus poderes están saliendo de control, y es este colapso nervioso lo que está haciendo que los Vengadores pues se salgan de control. Ella termina matando a Vision, a Hawkeye, o todas esas muertes terminan en ella, y durante el intento de detenerla, obviamente pues casi no pueden porque Wanda es uno de los personajes más poderosos de Marvel. Doctor Strange la termina poniendo en coma y Magneto se la lleva. Pietro o Quicksilver aparece, se disculpa y dice que van a encontrar la manera de curar a Wanda y se va. Este evento, Avengers Disassemble, es la precuela directa de House of M, que es lo vamos a ver más a profundidad, pero es el evento que lleva a la decimación mutante. Que esto significa que la conclusión de House of M y todo esto, o este evento que involucra a los mutantes, es 90% de la población mutante. Espérenme. Perdón.
Eso llevó a que el 90% de la población mutante perdiera sus poderes. Y hubo una masacre, por eso se le llama decimation, la decimación mutante, el exterminio mutante. House of M cambiaría la estructura de los mutantes hasta Avengers vs. hasta Avengers vs. X-Men y hasta Krakoa, o sea, se tardarían 10 años en empezar a medio ver cómo corrigen lo que hizo Wanda. También llevaría a que Wanda fuera un ente del Nexo o un Nexus Being, que es básicamente alguien que puede cambiar ahora sí que las decisiones editoriales de Marvel, haciendo que todo cambie, es decir, existe fuera del destino. Por eso Wanda es tan poderosa. Y sus hijos también, especialmente Wiccan. Y es en esta situación donde inicia el prólogo de Civil War. Los Vengadores están pues disassembled, no están unidos, no hay cohesión. La opinión pública de los héroes, porque claramente sale a la luz lo que hicieron en Secret War, está balanceándose. Los mutantes después de la decimación pues se están retrayendo un poco, sigue el odio, el odio de índole religiosa es cada vez más fuerte hacia los mutantes porque Dios les quitó los poderes, Hulk no está en ninguna parte, Thor se murió, nadie sabe dónde están estos dos héroes. En fin, las cosas están tensas. Y un grupo llamado Los Nuevos Guerreros, que son Night Thrasher, Namorita, Speedball y Microbe, deciden que son un grupo de héroes jóvenes que ahora sí que hacen videos o un live stream. O hacen, no. Es reality TV. Los New Warriors hacen reality TV de cuando apresan a sus criminales. Deciden hacer algo más grande, algo más peligroso y se meten con un grupo de villanos que es Cobalt Man, Speed Freak, Coldheart y el más peligroso de todos, Nitro. Ellos, los New Warriors, durante este confrontamiento que está siendo grabado, hacen que Nitro explote. Esta explosión, que está siendo grabada y transmitida en vivo, mata a 600 personas, incluyendo niños, todos los villanos y a la mayoría de los New Warriors, excepto Speedball. Cuando llegan otros héroes, pues solo pueden limpiar el desastre. La opinión hacia los superhéroes, sobre todo hacia los superhumanos, se vuelve pésima. Los empiezan a llamar matabebés. Uno de los miembros que no participó en The New Warriors, Hindsight, libera a todos los nombres de las identidades en línea, lo cual hace que muchos sean atacados en la calle. She-Hulk obliga a Hindsight a quitar esa información. Johnny Storm de los Cuatro Fantásticos es atacado fuera de su casa y entra en un coma después de que lo agarran a palazos. Después de que, Johnny se burla uno de sus críticos y explotan y lo atacan y termina en coma. Y es aquí donde inicia la división. Iron Man habla con el Congreso de los Estados Unidos y los ayuda a pasar el acto del registro superhumano, que es una evolución del acto de registro mutante. Algo que nunca estaba pasando porque todos los mutantes peleaban en contra de eso, ya que Cable, el hijo de Cíclope y Jean Grey, decía que si se pasaba, si iniciaba el registro, el tiempo o el futuro tiránico, fascista del que él venía, iba a ser una garantía. A la hora de que se vuelve hacia todos los superhéroes, pues otros problemas empiezan a salir, no solo el de las violaciones de las libertades, de la primera enmienda, de todo, básicamente es una violación de derechos humanos cabroncísima. Y Iron Man lo pasa para que sea el registro de los que están activos y que puedan entrenar a los nuevos. El problema con esto, que lo vamos a ver más adelante, es que Iron Man siempre fue el más antigubernamental de todos, el que
por eso se convirtió en un gran amigo del Capitán América, porque ambos eran del gobierno, nunca va a poner no tiene por qué que nos gobierne. El problema es que cuando... Es más, hasta llegó un problema en donde él estaba hablando sobre... En uno de las enseñanzas de por qué los héroes no tienen por qué, porque él es atacado. Él es atacado. Bueno, él contrata a Titanium Man y defiende de que no puedes predecir el ataque de un supervillano, así que los héroes no pueden ser una fuerza proactiva o militar, porque eso debilitaría sus posiciones y los convertirían básicamente en armas. El problema de por qué no me gusta que sea Iron Man el líder de esto es porque ahorita se gira. El Iron Man forma parte de un grupo llamado los Illuminati, que son los que controlan o intentan siempre mejorar al mundo. Y Tony, en su brillantez, decide que el registro de superhumanos es la mejor manera de hacer de que la humanidad y los héroes vuelvan a ser aliados uno a otro, que se vuelvan a restablecer los vínculos de hermandad y llevar la agenda de los Illuminati a un final feliz, es decir, el mejoramiento del mundo. Aunque para ese momento, y lo vamos a ver más adelante, ellos ya habían corrido o ya habían engañado a Hulk a una nave, a un planeta, y eso terminaría en Guerra Mundial Hulk. Luego les voy a decir por qué que Iron Man sea el líder a más detalle. No, es más, vamos a hacerlo de una vez. Que Iron Man sea el líder del lado pro registro es estúpido por ciertas decisiones que se va a tomar más adelante en la historia. Y porque Iron Man ha pasado por cosas peores que eso. A él lo han odiado, él ha hecho cosas, él ha peleado con sus demonios internos. Que él sea el que proponga el acto de registro superhumano, aunque tiene cierto sentido con sus personas, porque Iron Man en los cómics de momento no es una buena persona, es medio pusilánime. Lo único heroico es porque es un héroe a pesar de sí mismo, no un héroe porque es el mismo. Pero aún así es un héroe, aún así él entiende el valor de las identidades secretas, de que un héroe tiene que tener una identidad secreta para que pueda tener una vida fuera de ser héroe y no se le olvide por lo que está peleando. Las vidas secretas de los héroes siempre han funcionado para que el personaje, el héroe, siempre tenga, por más difícil que sea, siempre tenga este balance de esto es lo importante, esto es lo que yo vivo, esto es lo que yo peleo, pero no peleo, pero aunque pelee mucho, siempre tengo este contacto con la realidad, de que no se les olvide de que la máscara solo es una máscara, no son ellos. Eso es lo más importante de una identidad secreta en superhéroes. Y Iron Man lo sabía hasta ese momento. Así que él pasa el acto del registro superhumano, donde dice que todos tienen problemas todos los que tienen problemas naturalmente, o sea, que naces con esos problemas, los mutantes, o que se te cambia el ADN como Spider-Man, como el Capitán América, Hulk, She-Hulk, todo ese tipo de personajes, todos los que son por medio de una propia tecnología, el propio Iron Man, o todos los que quieran enfrentarse a superhumanos. Una vez que sale esto, la comunidad de superhéroes se divide a la mitad. Están los que están al favor del registro, que se lo consideran como una obligación responsable, ya que pues ellos sí han estado actuando de manera más violenta y pues un poco de registro no les caería mal. En la película del MCU del Capitán América lo dicen como prefiero tener una mano en el volante que no tener ninguna mano en el volante. El otro lado, el del Capitán América, pues que es el lado correcto, quiero dejar eso muy en claro, dice que no, porque está violando libertades privadas. Es literalmente un escupitajo a la Convención de Ginebra, es un escupitajo a toda ley. O sea, el registro superhumano es la cosa más ilegal que existe porque está violando derechos básicos de las personas y está convirtiendo a los Estados Unidos en una tiranía.
El propio Luke Cage, un superhéroe afroamericano, dice que es básicamente el primer paso hacia la esclavitud de los superhumanos. El Capitán América también dice de que, y que es la misma postura que va a tomar Punisher, que va a tomar pues otros héroes a lo largo del evento. Daredevil, tanto Matt Murdock como Danny Rand, Wolverine, todos los que luego se considerarían los Secret Avengers, dicen que si nosotros nos volvemos parte del gobierno, el gobierno va a empezar a decirnos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Va a llegar un momento en donde hacer lo correcto nos van a hacer criminales de nuevo. Nos van a volver a ser criminales y vamos a terminar en la misma situación. Y si inician entrenando a los niños diciendo esto es bueno y esto es malo, luego van a tener un ejército de superhumanos hacia los Estados Unidos. Y como esta obra fue escrita en el 2006 y fue post guerra de Irak y post 9/11, pues muchas cosas son, y no creemos que el gobierno vaya a utilizarlos de manera responsable o moralmente adecuada. También es interesante notar que los que están del lado pro registro usualmente son superhéroes con tendencias más conservadoras, con excepción de Reed Richards. Reed Richards es el único que no tiene... Bueno, Reed Richards y She-Hulk son los únicos que no tienen sentido que estén ahí. Reed Richards porque pues... Según esto, él tiene que ser no solo el más inteligente de Marvel, del universo Marvel, sino el más compasivo, así que no tiene sentido por qué. Y She-Hulk es literalmente una abogada. Estoy seguro de que pusieron a She-Hulk, a Jennifer Waters, del lado del registro superhumano, porque necesitaban tenemos al abogado de los rebeldes y a la abogada de los buenos. Estoy nada más por eso. Y cuando intentan apresar al Capitán América está Maria Hill, porque obviamente S.H.I.E.L.D. es la encargada. Él se va. Él escapa y se va bajo tierra. Y forman a los Vengadores Secretos, un equipo que al inicio tenía a Hércules, Falcon, Sam Wilson, a Danny Rand, ya que Matt Murdock ahorita está semi-retirado, Luke Cage y a los Young Avengers. Por el otro lado, Iron Man, Reed Richards, Hank Pym, realmente un Skrull disfrazado que lo veremos más en Secret Invasion, y Capitán Marvel, que ya es Carol Danvers, o Miss Marvel, son los pro registro. Spider-Man estaba en medio, estaba pues intentando ser una persona más neutral porque su conflicto es más de las calles. Él está en estos problemas para salvar al mundo porque es popular metatextualmente. Realmente lo único que le interesa es pues mantener al friendly neighborhood, al vecindario amigable. Se va con Iron Man, lo cual también es medio tonto. O sea, según yo, pusieron a Reed Richards del lado del pro-registro para que Spider-Man tuviera más razón para cometer el peor error de su vida, que es unirse al lado del registro, y como es parte de que ya no pueden tener identidades secretas, revela su identidad a la prensa, lo cual llevaría a que le dispararan a la tía May, que le hicieron un trato con Mephisto, tal lo cual es estúpido, y básicamente a partir de Civil War y de One More Day, nada le ha ido bien a Peter Parker. Y pues por pendejo. Doctor Strange también se me hace muy raro porque guardan una neutralidad y les dice tanto a Iron Man como a Reed Richards de nunca se les ocurran hablarme de nuevo porque ustedes están haciendo algo inhumano. La neutralidad de Doctor Strange, como es un superhéroe místico cuyos problemas no entran en ninguna jurisdicción terrenal, queda exento. Y él utiliza esa neutralidad para darle para darle una base a los Secret Avengers, para ayudarlos a moverlos. Básicamente, Doctor Strange iba a decir está actuando de una manera ilógica, pero no, lo hace bastante lógico. Al ser más inteligente que Tony, pues le da vueltas a Tony. Pero, ¿por qué Reed no se da cuenta de eso? No lo sé. Reed es el más inteligente. Hay muchos problemas de caracterización en Civil War. Pero empiezan
los registrados empiezan a cazar a los héroes no registrados, empiezan a ignorar a los villanos. Y los que van contra los villanos son una fuerza gubernamental, es básicamente el ejército con armas muy poderosas, y los empiezan a atrapar, y los empiezan a llevar a algo llamado Proyecto 42. Entre estas peleas entre ambos equipos, pues la cosa, o Ben Grimm, The Thing, la mole, termina yéndose a Francia porque en uno de estos conflictos terminan muriendo, pues, un miembro joven de una pandilla que él estaba cuidando y él estaba educando a que fueran mejores, a que se salieran de la calle. Así que él se va a Francia. Los pro registro le tienen una trampa a los Vengadores Secretos, y en este trampa, en este conflicto, empiezan pues los pro registro, como empiezan a perder, liberan su arma secreta, el Proyecto Relámpago, que es aparentemente Thor. Thor aparentemente se unió al lado del registro. ¿Por qué esto es importante? Porque Thor, junto con Spider-Man, son los dos ejes morales de los héroes de Marvel. Por mucho tiempo lo fue el Capitán América, pero también se entiende que el Capitán América pues es un producto de su tiempo. De héroes modernos, Thor y Spider-Man siempre han sido los ejes morales. Del lado en donde están esos dos es del lado de los buenos. Y todo el mundo lo sabe, tanto todo el mundo. ¿Por qué? Porque Spider-Man genuinamente es con un gran poder, conlleva una gran responsabilidad, que es la máxima, es la frase que gobierna al universo Marvel. Y no lo estoy diciendo de a gratis. Cuando Galactus le revela su destino a Franklin Richards, al hijo de Reed Richards, le dice que básicamente el multiverso Marvel se rige bajo un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Y Thor tiene a Mjolnir. Literalmente la gran prueba de si tú no eres digno de ser un héroe, no lo puedes cargar. Sí que aparece Thor. El lado de los Vengadores Secretos tiene una crisis porque, oh Dios mío, estamos peleando contra Thor. Hércules no quiere pelear contra Thor porque su primo básicamente es un amigo y sabe que la pelea, pues si ambos pelean en serio como esta batalla que se está sucediendo, se piensa, o lo ameritaría, pues sería una destrucción que ninguno de los dos quiere. Thor es confrontado por un héroe llamado Goliath o Bill Foster. Bill Foster es importante porque es uno de los primeros héroes negros que existen. Y le dice a Thor, ¿estás seguro que estás del lado correcto? Porque, básicamente le pone los puntos en contra del registro superhumano, de no sé si Tony te dijo la verdad de lo que están haciendo, de que en ese momento se revela que el Proyecto 42 es una prisión en la zona negativa, una zona que causa dolor y tortura psicológica, y que ahí están enviando a los héroes antirregistro que han sido atrapados. Iron Man es un villano en esta pinche historia. Y Thor dice, no me importa, levanta Mjolnir y mata a Bill Foster. Aquí es donde se revela que este no es Thor. Es un clon cibernético creado por Tony, Reed Richards y Hank Pym, por 3 pelitos que dejó Thor y un chingo de tecnología, y la aparición de Mjolnir siendo recreada tecnológicamente, el martillo siendo recreado tecnológicamente por Iron Man. Básicamente, Tony violó la confianza no solo de alguien que él llamaba su hermano y su amigo, que era Thor, sino clonó a un héroe y ese héroe terminó matando a otro. Se cruzó una línea de la cual Tony Stark, Reed Richards y, Hank Pym, el Skrull, nunca van a poder irse para atrás. Aún hoy en día, la relación Iron Man-Thor, por más amistosa que sea, tiene este dejo de que Thor confía en Iron Man, pero no lo quiere como antes, y Reed Richards tuvo que trabajarle para volver a ganar el favor y la confianza de su familia. Porque una vez que este Thor mata a Bill Foster, la antorcha humana que se despierta de su coma y la mujer invisible, Susan Storm, dejan el lado del registro, dejan a Reed Richards y se unen al Capitán América.
Y aquí Iron Man, que se está convirtiendo ya en el líder de S.H.I.E.L.D., aprueba el programa 42, el programa Thunderbolt, que es a villanos asesinos seriales como Bullseye, como Scorpion, como ustedes lo nombran, les empiezan a poner discos de obediencia o contrato de obediencia o algo que si no obedecen, pues básicamente es el escuadrón suicida. Pero aquí no se les deja la personalidad y utilizan. Y el ProRegistro empieza a utilizar a villanos asesinos para pelear contra los héroes antirregistro. La situación está escalando a un nivel en donde ya, pues, no es tanto de lado, sino es quien ha perdido la cabeza. Es Iron Man. Peter Parker demanda a Tony que le explique si es cierto esto de el campo de concentración que es llamado 42. Stark se lo muestra y dice, es que es temporal, aquí es solo hasta que se unan, hasta que registren, solo lo estamos deteniendo. Y Spider-Man le dice de, estás deteniendo a personas que harán tus amigos con discos de obediencia para que no intenten zaparse en una zona que literalmente causa pesadillas, tortura psicológica y dolor físico a los que existen dentro de esa. Spider-Man dice, me equivoqué del lado en el que me uní. Iron Man pelea contra Peter Parker, contra Spider-Man. Spider-Man no quiere dañar a Tony, Tony quiere matar a Peter y Spider-Man logra escaparse. Tony intenta, le duele el corazón, pero envía a Jester y Jack O'Lantern a perseguir a un Spider-Man ya madreadón y casi lo matan. O sea, si ya estaba medio puteado o casi medio muerto por la pelea contra Tony, contra estos dos literalmente le iban a matar hasta que The Punisher, Frank Castle, mata a los dos villanos y lo lleva a la casa secreta de los Vengadores. Ahí, Spider-Man se une a las fuerzas del Capitán América, aparece en televisión renunciando y denunciando al registro superhumano y The Punisher, también decide, Iron Man ha cruzado una línea, intenta unirse al equipo del Capitán América porque es el que les explica realmente la situación con los Thunderbolts, de que Hank Pym, Reed Richards y Tony Stark, aunque Reed Richards ya cada vez está teniendo más culpa y está teniendo menos presencia en el en el lado del registro superhumano, Iron Man está planeando liberar a asesinos seriales para sacarlos como víctimas, para sacarlos a que sean a que haya un pelea, aunque también dice que el registro ha bajado el índice de crimen, pues porque los villanos están siendo esclavos de Tony Stark y son héroes contra héroes. Capitán América acepta la ayuda de Frank y acepta el plan de Frank, y aquí es donde el Capitán América empieza a actuar no como Steve Rogers. Mientras The Punisher mata su camino en el edificio Baxter para los planes de la prisión negativa para generar esta liberación de los superhéroes porque ya los antirregistro están cayendo ante el uso de los Thunderbolts, Susan Storm, que ya no va por Susan Richards sino por Susan Storm, viaja a Atlantis para intentar convencer a Namor de unirse a los Vengadores Secretos, pero él le dice que no. ¿Por qué? Porque ellos están teniendo problemas con el supervillano Nitro. Wolverine llega y lo mata y le dice Atlantis puede quedarse neutral, pero eso le va a costar a Atlantis, y si le va a costar a Atlantis, y se van. Dos supervillanos intentan unirse al lado de los buenos, uno llamado Goldbug y Plunderer, que son son superhéroes, son supervillanos B-lister, o sea, no son grandes supervillanos, pero intentan unirse y Frank los mata. El Capitán América se agarra putazos a Punisher y lo corre de los Secret Vengadores.
Aquí es también porque decía que Stephen Strange también está actuando de manera ilógica, kind of. Stephen Strange medita y habla con Uatu, el observador. Es uno de los que solo se dedican a observar cómo progresa el universo y solo se involucran si es un peligro universal o algo más grande, que es un evento babilónico que podría matar a el que está arriba de todos, the one above all. Strange dice que el maestro de las artes místicas no puede involucrarse en el conflicto terrenal, aunque va a rezar por una buena resolución y que no haya más muertes como la de Bill Foster, sin decirle a Uatu que está ayudando al equipo antirregistro, pero él no se involucra, él no puede involucrarse por su propia neutralidad. Los mutantes también no estaban involucrados. Espérenme. No estaban involucrados hasta que las acciones de Namor los llevaron a que fueran involucrados. A final de cuentas, ay, güey, estoy bien brilloso. Los mutantes estaban peleando con su propia decimación y los mutantes, Cíclope, pues obviamente va en contra de los de registro cuando se enteran de que Tony Stark y Hank Pym, por eso Reed Richards se salva, porque él no cruzó esto, los registró a los 198 mutantes que quedaban vivos, o sea, que quedaban activos, él los registró por las de a huevo, porque yo voy a hacer lo que yo quiero y si yo sé mejor que ustedes, y él automáticamente los puso del lado de registro pensando que esto los iba a salvar de las persecuciones, porque hasta ese momento era algo medio noble de Tony, de pues voy a proteger a los mutantes lo más que pueda. El problema es que lo hizo sin consentimiento de los mutantes, sin respetar la autonomía mutante y sobre todo, y como Bishop, que era alguien que estaba pro registro, dijo, o sea, si lo hizo tras nuestras espaldas no podemos confiar en él. Es como terminamos con los Centinelas, con Master Mold, con Nimrod. Así que los mutantes, los que deciden participar, se van al lado del Capitán América. Empiezan el conflicto armado en New York City. Cloak los lleva a todos al centro de Nueva York y se agarran los putazos. Namor llega del lado de antirregistro y los Thunderbolt, Thor y otros superhéroes del lado de Stark. Mr. Fantastic salva a su esposa, a Susan Storm, Reed Richards, de un intento de asesinato de Taskmaster y se une a los Secret Avengers, uniendo a los Cuatro Fantásticos al trío maravilloso, y es lo cual le gana un poco de virtud, porque al fin de cuentas se une al lado bueno. Reed Richards, a pesar de todos sus bemoles, siempre se ha marcado como alguien lo suficientemente inteligente para admitir que ha cometido un error, y se une del lado de los buenos, de los malos, y lleva a los Cuatro Fantásticos no al conflicto, sino al lado de Ben, al lado de la mole, a proteger a los civiles. Lo cual Ben le dice, o sea, Ben, Johnny, entonces, aunque hiciste lo correcto, te vas a tardar en ganar nuestra confianza por lo del clon de Thor, por lo de la prisión, por todo. Luego, Hércules destruye al clon de Thor diciendo que es una abominación que insulta el legado y el heroísmo de un gran amigo, lo cual, como esa pelea estaba siendo grabada por S.H.I.E.L.D. y transmitida, revela que ese Thor era un clon, sacando la verdad al público. Y Cloak y Dagger luego llevan a todos los superhéroes atrapados en la prisión en la prisión 42 a la batalla, y el lado pro registro empieza a perder y pierde gacho. O sea, aunque te lo pintan que está muy parejo, realmente lo único parejo es Capitán América contra Iron Man. El lado antirregistro, la única razón por la que el pro registro no pierde de una manera humillante es porque los héroes no quieren matar a sus amigos y los que sí quieren matarlos son los villanos, así que es un desmadre, es una sopa de golpes y de peleas internas, y es una guerra civil. Cuando Capitán América está a punto de destruir la armadura final de Iron Man y ponerla en el piso, es detenido por
bomberos, por policías, por doctores y lo intentan detener. Y es ahí cuando el Capitán América se da cuenta de que él estuvo más preocupado por su derecho de tengo que probar que el lado pro registro está mal, que casi acaban con Nueva York. Daño que solo es visible cuando Thanos visita, cuando Hulk y aún así cuando Hulk tiene uno de sus episodios no es tan grande. Lo que más ha destruido Nueva York en la historia de Marvel no han sido una invasión alienígena. Fue cuando los héroes pelearon contra los héroes. Y una vez que él se da cuenta de eso, él se rinde y le dice a su equipo que se rindan. El equipo se rinde también cuando se dan cuenta de todo eso. Y él es apresado y asesinado por su novia en ese momento, Sharon Carter, que estaba lavada por el cerebro por la calavera roja, porque resulta que si utilizas villanos como un golpe de strike, los villanos van a aprovecharse del desmadre. Iron Man pierde confianza entre los amigos, entre todos, aún entre sus propios proregistros. Iron Man termina como un paría. She-Hulk abandona a los Vengadores, al proregistro y se une a los antivengadores. Todos los héroes dejan atrás a Tony Stark, que se queda como director de S.H.I.E.L.D. Y los pocos que se quedan, pues, no es un balance. O sea, se quedan con pocos superhéroes. Realmente, Iron Man solo se queda con pues con una variación del equipo original de los Mighty Avengers, que es Miss Marvel, Ares, The Sentry y no me acuerdo qué otro. Y el mundo Marvel termina dividido a la mitad. Termina pues todo termina mal. Es el día en donde todo sale mal. Todo a Peter Parker, como dije, le disparan a la tía May y él, en lugar de irse a con el Doctor Strange, que le debe un favor, o con todos los superhéroes que le deben un favor, va con Mephisto y termina borrando su matrimonio con Mary Jane y la vida se lo lleva al desastre. Stark se queda como director de S.H.I.E.L.D. y Maria como Deputy Director. Se aprueba la iniciativa de los 50 estados de que cada estado tenga un equipo de superhéroes. Muchos superhéroes se van de Estados Unidos a Canadá. Firestar se retira. Los New Avengers, los nuevos Vengadores se forman, que son Luke Cage, Spider-Man, Spider-Woman, que luego nos veremos en Secret Invasion, es la reina Skrull Veranke. Iron Fist, Doctor Strange, porque ya se rompió la neutralidad del arte místico después de todo esto. Ronin, que es un Clint Barton represido. Echo y Wolverine. Mr. Fantastic y se sale del Illuminati y de los Cuatro Fantásticos y se va, y de S.H.I.E.L.D. y de todo, y se van a trabajar en su matrimonio. Son reemplazados por la Pantera Negra y Tormenta, como pues Wakanda sabe que no se pueden quedar sin nada, así que envía a Pantera Negra, a su rey y a Tormenta a trabajar en eso. Y Thor regresa. Thor regresa después de ese desmadre y lo último que sucede es le mete la putiza de su vida a Iron Man. Le destroza la armadura, lo rompe, lo humilla y dice: acabaste de romper tu amistad conmigo. Por el momento estaré neutral porque mi preocupación es regresar a la vida, a los dioses asgardianos, a mi familia, ya que estamos libres de los siglos de Ragnarok. Pero ni se te ocurra pedirme ayuda, ni se te ocurra decir que te ayude, ni se te ocurra llamarme amigo porque me enteré de lo que hiciste. Y a la siguiente vez, y es posiblemente de las mejores líneas que ha dicho Thor, te voy a volver a recordar la diferencia entre un dios del trueno y un hombre utilizando una lata. Y se va. Es uno de los Thor mejores escritos. Y así termina la guerra civil. Y esto va a terminar, realmente lo del registro va a terminar hasta el evento de Siege, que es Norman Osborn ya como director del nuevo Shield Hammer. Y
la destrucción física de Asgard en la Tierra y la muerte de Loki y de Ares, de nuevo, sobre todo en el caso de Loki, y la gran humillación de Iron Man, y va a terminar mal y se va a retirar. Y vamos a seguir viendo secuelas y consecuencias hasta el día de hoy. Hubo una Guerra Civil 2, ahora con Tony Stark del lado de los buenos y con Carol Danvers del lado de los malos. Y sí, digo buenos y malos porque aunque la intención de Civil War es que no hubiera ni buenos ni malos, sino que fuera un conflicto gris, Iron Man es el villano. Hubo un claro ejemplo de quién está mal y quién está bien. El instante en el que Tony Stark clonó a Thor, utilizó a villanos como Strike Team y les lavó el cerebro y puso a sus amigos no en una prisión normal o en una prisión diseñada para que ellos estén ahí y pues que no sufran, sino que puedan conversar para intentar convencerlo. No, los manda a la zona negativa. Tony Stark es un villano. Todo terminó en guerra civil para que Tony Stark fuera el gran villano de Marvel. Y pues nunca lo hicieron porque es Iron Man y luego se hizo todavía más popular con las películas de Robert Downey Jr. y tuvieron que ir salvando el personaje del asesinato de personalidad que le hicieron. Y pues ya no está el Capitán América, pero va a regresar porque no puedes matar al Capitán América. Las consecuencias se sienten. Y esa es la diferencia entre los eventos de DC y de Marvel, es uno de los eventos cruciales. Hablando de las crisis, mencioné que los 3 grandes puntos de un evento son consecuencias, el cambio al status quo y la temática. Aunque en un inicio dije que el status quo realmente cambia más en Marvel que en DC, están presentes en esos, y Guerra Civil se enfoca mucho en el status quo. Su temática no es tan fuerte como la de Crisis Infinita, que es vamos a hablar sobre la nostalgia y sobre nuestra historia, cómo se está volviendo más oscura, o de Crisis Final, de que no puedes deconstruir un personaje tanto hasta que se vuelva a la normalidad. Un superhéroe no es un dios, sino es una figura que nos hace desear por un final feliz. El tema de Civil War se queda muy en el mundo, con paralelismos al nuestro. Es decir, hasta dónde tiene que llegar el gobierno, cuál es el lugar de un vigilante en la sociedad. Si una persona con superpoderes existe, se debería de registrar ante el gobierno como arma o como soldado. Sí, no, ¿por qué? Pero el problema es que la ejecución, pues todo apunta a que Capitán América siempre estuvo en lo correcto. No pueden. El gobierno de Marvel, los gobiernos de Marvel, son la cosa más incompetente que existen, más incompetente que los de la vida real. Así que, digo, Thaddeus Ross, que terminaría siendo presidente de los Estados Unidos, quería tirar una bomba nuclear en Nueva York en el chance de que detuvieran a Hulk. Y Iron Man dijo, sí, el gobierno sabe lo que va a hacer contra nosotros, que tenemos tecnología y poderes y habilidades cuasi divinas y que es nuestra propia moralidad la que nos mantiene como buenas personas. Sí, vamos a meternos con eso. Por eso digo que la temática es débil, porque toca temas interesantes, pero lo ejecuta de maneras pésimas. Pero las consecuencias, o sea, el status quo y las consecuencias en el mundo, pues duraron mucho tiempo, más de lo que dura en DC. Asterisco. Es decir, la fractura de la hermandad, la falta de confianza hacia Iron Man, las grandes incompetencias que va a cometer Tony Stark en su papel como líder de S.H.I.E.L.D., los nuevos Vengadores y los Mighty Avengers, todo lo que sucedió con Spider-Man, que seguimos viviendo el desastre de One More Day hoy en día. Thor, el problema con los Asgardianos, Hulk, que se fue exiliado y que luego va a regresar a un evento que también es Guerra Mundial Hulk. Hubo muchas consecuencias y hubo mucho status quo. En papel me gusta que haya mucho consecuencia y muchos de estos. Se me hacen consecuencias que duraron. El problema es que literalmente no fueron decisiones correctas. Si hubieran puesto a Hank Pym, si hubieran puesto a Coño, si hubiera sido
Es que no hay ningún héroe que pueda ser del otro lado cuando te pones a pensar de cómo funcionan los héroes. O si hubieran tenido los huevos de que en Secret Invasion resultó que ese Tony Stark era uno de los Skrull que reemplazó al verdadero Iron Man y que por eso tomó esas decisiones tan horripilantes, horrorosas y que van en contra del personaje, hubiera sido la salida más fácil, pero hubiera sido, ok, entendemos por qué lo estás haciendo, pero también tiene sentido que haya sido un Skrull. Pero no, si fue Tony, ugh. O si hubiera sido, si lo hubieran planeado y no lo habían planeado tan lejos, si hubiera sido planeado para Secret Invasion y poner de que hay Skrulls ahí metidos, órale. O igual hubiera sido interesante que el que se hubiera unido al proregistro fueran no los héroes principales, sino héroes de nivel B, o sea, B-list heroes, C-list heroes, y que eso llevara a la necesidad de utilizar villanos, de utilizar todo, porque obviamente los B-listers no van a poder enfrentarse a los pesos pesados de Marvel. También hubiera sido estúpido, porque una guerra civil entre superhéroes siempre va a ser estúpida, pero hubiera tenido más sentido. El problema con Civil War, el gran problema de Civil War, es que para que la premisa tenga sentido, los personajes no actúan como ellos. Capitán América acepta a Punisher cuando si alguien lo rechaza completamente es Steve Rogers. A Frank Castle no es tan peligroso en esto porque al fin de cuentas él se da cuenta que él justamente no estaba actuando como sí mismo y se rinde al ser detenido por los civiles. Peter Parker también toma decisiones. Si alguien sabe lo peligroso que es que sepan tu identidad secreta es Spider-Man y todavía lo hacen para que luego sea el twist de que luego se una porque Tony lo está llevando muy lejos. Reed Richards, ya dije, para ser el personaje más inteligente de Marvel y de los más compasivos, que no haya visto los errores del registro superhumano también se me hace tonto. Lo intenta justificar de que está estresado porque Johnny Storm está en coma, pero es Reed Richards, o sea, por más estresado que esté, él no va a dejar de ver un problema en todas sus facetas. Obviamente al que más asesinaron fue Iron Man, el rebelde, el que su amistad con el Capitán América justamente inició porque los dos son anti-gobierno, son irónicamente, anti el gobierno de los Estados Unidos actual, cuando Iron Man siempre fue pro-capitalista y pro-yankee antes del siglo XXI, pero no tiene que ser Iron Man porque es la hermandad, es el drama de que estos grandes compañeros de vida platónicos están dividiéndose, se están rompiendo y están oh Dios mío, el pathos y el drama, y actúan de manera ilógica. El propio Iron Man nunca metería a sus amigos en una prisión en la zona negativa. Hasta eso lo hace bien en el MCU, de que ve la prisión y está tan sacado de onda de lo que está haciendo Thaddeus Ross, que lo primero que hace es irse en contra de ellos y pues intentar detener la verdadera amenaza. Hank Pym, ya sabremos que es un Skrull, así que tiene perfecto sentido que esté actuando en contra de Hank Pym. She-Hulk también lo metieron nada más. Sí, o sea, sí, esto, como soy una de las mejores abogadas de Marvel y estoy viendo lo que está haciendo el acto de registro superhumano. Me voy a aliar con ellos, aunque es una violación de derechos humanos de la Convención de Ginebra y de todo. It doesn't make any fucking sense. Doctor Strange, que aunque sea el maestro de las artes místicas, no se mete en problemas humanos. Básicamente la visual es que es el tren de la libertad. Es un poco más de sentido en contra de eso. Obviamente que los mutantes quisieran neutralidad hace perfecto sentido porque solo quedan 198 y no se pueden dar el lujo de que uno de ellos muera más hasta que descubren cómo revertir el efecto de lo de Wanda y que los mutantes regresen. Y obviamente se meten al lado de los buenos cuando les revelan de que se metió al registro sin su consentimiento. Y sí, realmente en esto va a terminar. Me gusta la idea detrás de Civil War, pero para hacerlo funcionar en el universo de Marvel no tiene sentido. ¿Por qué? Porque las identidades políticas de los personajes son más cruciales para su personalidad en DC. Es más, está Carter, el Hawkman y Green Arrow
Oliver y siempre están en contrapuntos y siempre casi se agarran a madrazos porque Carter es súper republicano y Oliver Queen es súper demócrata. Y muchos de los problemas más interesantes de la liga es justamente cómo navegar el landscape político como una fuerza que no existe en ninguna jurisdicción mundial. Ahí tendría más sentido una guerra civil y también no tendría sentido. ¿Por qué? Me gusta la idea detrás de guerra civil, de que héroes se enfrenten contra héroes porque es un problema tan grande y de moralidad gris que es un conflicto. Pero no funcionaría porque, aunque me guste y lo admito, no funcionaría porque son héroes que han salvado al mundo juntos. Son héroes que han muerto y resucitado y han peleado contra hipertiranos superfascistas turbotiránicos del espacio juntos. O sea, no tiene sentido que haya una guerra civil entre héroes. Nunca va a hacer sentido. Como nunca va a hacer sentido que Batman se enfrente contra Superman, o nunca va a tener sentido de que los mutantes sean aceptados en la sociedad por el comentario que hacen los mutantes. Me duele decirlo, pero es la verdad. Así que, en conclusión, Guerra Civil es una gran premisa que no funciona en Marvel. Tan no funciona en Marvel que el daño que se le hicieron a los personajes realmente en Iron Man no se ha solucionado y siguen intentando solucionar el asesinato de personajes que se hicieron a Tony Stark sobre todo. Spider-Man sigue sufriendo las decisiones que tomó en ya vamos para 20 años. Y es el evento más importante de Marvel. Es el que cambió el landscape de los personajes de manera tan contundente y total que lo único que yo me pensaría que es tan importante es el primer número de los Vengadores, o cuando el Capitán América fue descongelado y se unió a los Vengadores. O sea, regresó a la época actual del Capitán América. Creo que es las únicas dos cosas que han cambiado el landscape o el territorio y la visión de Marvel tanto o más que Guerra Civil. Así de importante es Guerra Civil. Y eso fue un eventazo. O sea, fue un evento que no solo cambió a Marvel, sino que cambió un poco el cómo se ven los cómics. De que es, podemos contar este tipo de historias. Y fue, pues nunca se ha intentado replicar por obvias razones que ya he mencionado. Y hasta es el único evento que yo sé de Marvel. Es el primer evento de Marvel que tuvo una secuela al estilo de las crisis. O sea, en DC tenemos Crisis en Tierras Infinitas, que lleva a Crisis Infinitas, que lleva a Crisis Final, que lleva a Crisis Oscura en Tierras Infinitas. Y en Marvel tenemos Civil War 1, que lleva directito a Civil War 2. Y luego tenemos a Secret Wars, que lleva directito a Secret Wars 2. Pero esos no son tan importantes en el mundo, tanto dentro como fuera de Marvel, como lo fueron las guerras civiles. Y la Guerra Civil 2 literalmente es, ahora Tony Stark está en el lado correcto, y como todo el mundo odia a Carol Danvers for some fucking reason, porque hemos asesinado a su personaje, ella está del lado de los malos. Y ahora ponemos a Miles Morales en el centro porque, sure. Y sí, o sea, es la crisis de Marvel y no fue bueno, no fue un buen evento, no fue... Tiene más en contra que en positivo por la simple naturaleza del evento, que es anatema a la naturaleza del universo Marvel. Aquí voy a dejar este video. En el siguiente voy a hablar de un gran evento de Marvel, uno de mis eventos de Marvel favoritos, que es House of M o Casa de M. Ya he hablado de esto, pero ahora lo voy a ahondar como evento, lo que significó, las consecuencias y por qué yo digo que es uno de los mejores eventos de Marvel. Porque básicamente las dos mejores líneas narrativas que tiene Marvel siempre va a ser Asgard y los mutantes. Vamos a hablar de eso y cómo House of M lleva la era de Krakoa, que también fue muy interesante y que muestra los fallos de la filosofía mutante post House of M. Y en el tercero vamos a hablar de Invasión Secreta, Secret Invasion, que es básicamente la conclusión de Civil War asterisco. Soy Diego, soy un autor mexicano. Iniciamos Crisis en Eventos parte 4 y les conté la historia.
Gracias por permitirme ser parte de su día, el tiempo que se hayan quedado, ya sea 13 minutos o toda la hora. Les recuerdo, no soy un canal de ensayos, soy un canal de opiniones y de análisis narrativa y textual de una obra, ya sea cómics, cine, videojuegos, libros, etc. Si les gusta lo que hago, suscríbanse al canal, denle a la campanita, comenten qué es lo que quieren que yo hable, si tienen un cómic en particular, un evento, un videojuego, una serie o un libro, una película de las que quieran que hable. Tomen agüita y sean buena gente. Los veo en el siguiente video. No sé por qué hablar así.